Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hace referencia al modo de comportamiento moral. Y aquí las decisiones, las acciones al obrar de los hombres en este mundo. Bien, en general hay diversas clases de caminos. Caminos del hombre, caminos angélicos y también caminos divinos o caminos de Dios. La Sagrada Escritura dice que Dios tiene sus caminos y es precisamente de los caminos de Dios, les decía que hay caminos humanos, caminos del hombre, hay caminos angélicos y hay caminos de Dios. La Sagrada Escritura dice que Dios tiene sus caminos y es precisamente de los caminos de Dios de los que voy a ocuparme en este sermón cristiano. Voy pues a hablar sobre los caminos de Dios. Empecemos por hablar sobre la descripción de los caminos de Dios según la Sagrada Escritura, la descripción de los caminos de Dios según la palabra de Dios. Les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento y en el capítulo 15 de Apocalipsis leemos el versículo 3 que dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué aprendemos en Apocalipsis capítulo 15 y 3 sobre los caminos de Dios? Miren, los caminos de Dios son, ¿qué cosa? Justos. En otras palabras, los caminos de Dios son rectos. Por ser los caminos de Dios justos, entonces Dios siempre hace lo que es bueno y lo que es correcto. En segundo lugar, dice Juan en el libro de Apocalipsis que los caminos de Dios son verdaderos. Dice la Biblia que Dios es verdad. Y por ser verdad, Él no es hombre para que mienta o engañe. Entonces, siendo los caminos de Dios verdaderos, en todo lo que Él hace, en todas sus obras, en todas sus acciones, no hay mentira, no hay engaño. Solo la verdad absoluta, la verdad perfecta y completa de su santo ser. Bien,
Ahora vamos a Romanos, el capítulo 11. La carta a los Romanos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 36. Romanos 11, 33. Dice el apóstol Pablo aquí: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuchen, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje, en este texto sobre los caminos de Dios? Dice, los caminos de Dios son, noten, inescrutables. Los caminos de Dios no se pueden saber ni averiguar por la mente humana, que es finita, limitada de todos nosotros. Hay una versión que traduce así: nadie, escuchen, nadie es capaz de entender sus decisiones, ni explicar sus hechos o sus caminos. O sea, nadie puede entender ni explicar los caminos de Dios. Bien, ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 3, y leemos el versículo 17. Proverbios 3, 17. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Claro que el contexto está refiriéndose a la sabiduría. Sí, así es. La sabiduría, los caminos de Dios, o los caminos de la sabiduría, que son los caminos de Dios, ¿son qué cosa? Deleitosos. En otras palabras, son, noten, no solamente agradables, sino muy agradables, supremamente agradables son los caminos de Dios. Así que, ¿cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo son las decisiones y los hechos de Dios, hermanos y amigos? Son justos o rectos, son verdaderos, conforme a su verdad, son inescrutables, no se pueden entender ni explicar por la mente humana finita, limitada. Y los caminos de Dios son deleitosos o son muy agradables. Bien, una vez que hemos puesto esta base de reflexión bíblica, vamos a tratar este punto. Los caminos del hombre, Dios los traza soberanamente en concordancia con sus caminos justos, verdaderos, inescrutables y deleitosos. Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, y vamos a leer los versículos 22 y 23. Libro del profeta Daniel, capítulo 5, 22 y 23. El profeta Daniel está amonestando, está reprendiendo al rey Belsasar, que fue el que reemplazó a su padre en el trono en Babilonia. Y el profeta Daniel está ante su presencia reprendiéndolo por su paganismo, por su mal comportamiento, por su conducta mala. Y miren lo que le dice en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo
te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, miren, y al Dios en cuya mano está tu vida, y escuchen, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Noten lo que dice el profeta Daniel al rey Belsasar: y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Hay otra versión de la Biblia que traduce así: en cambio, no has alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad. Y noten, y de quién depende todo lo que hagas. Así traduce otra versión lo que estamos leyendo en Daniel 5:23, la última parte. Hagamos un comentario. Daniel le dice a Belsasar, noten que su vida está en la mano de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios lo creó a Belsasar con su poder, a su imagen y a su semejanza. Lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida del ser de su Dios en él. Por eso, la vida de Belsasar está en la mano de Dios. Y también Daniel le dice a Belsasar que todos sus caminos son de Dios. Entonces, mis queridos amigos, en otras palabras, que todas las decisiones, todo el accionar, el obrar de Belsasar, miren, Dios lo determina soberanamente. De Dios depende todo lo que haga, todo lo que hace el rey Belsasar. Hagamos una aplicación entonces. ¿Qué aprendemos aquí para nosotros, mis queridos hermanos y amigos? Escuchen, que al igual que el rey Belsasar, nuestra vida también está en la mano de Dios. Porque nosotros también nos creó a su imagen y a su semejanza. Formó nuestro cuerpo del polvo de la tierra y nos dio un alma, una vida racional como la de Dios. Además, aprendemos que al igual que el rey Belsasar, todos los caminos de nuestra vida en este mundo y más allá de este mundo, Dios los determina, Dios los decide, Dios los traza soberanamente. En esta relación vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 23. Dice Jeremías en su libro, capítulo 10 y versículo 23. Así dice la palabra. Este es el testimonio del profeta Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Jeremías dice: yo no soy el Señor, el amo de mi camino.
Yo no soy el que decide, el que determina mi camino existencial en este mundo. El Señor mismo es el que determina soberanamente mi camino y su rumbo. Él es el que ordena mis pasos por donde debo ir y por donde debo andar y qué debo hacer mientras vivo en esta tierra. Hay una versión que dice: Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro. Me gusta esta traducción. La repito. Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro. Así es. Usted y yo no somos dueños de nuestras vidas, ni de nuestro mañana, ni de nuestro futuro. Es solo el soberano Dios que me creó a su imagen y semejanza y me trajo a este mundo. El dueño de mi vida y el dueño de mi futuro. Amén. Amén. Así que, hermanos y amigos, conozca, sepa que usted no es el dueño de sus caminos en esta tierra. Usted no es el que debe ordenar los pasos de su caminar en este mundo, sino el soberano Dios, el Señor de su vida y sus caminos. Y Él siempre traza y trazará los caminos de su vida en este mundo, escuchen, en concordancia, en armonía con sus caminos divinos, que son justos, verdaderos, inescrutables, deleitosos, en otras palabras, conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Así, todos sus caminos, todas sus decisiones, todos sus planes, todas sus obras son de Dios. Y escuchen, Él soberanamente las determina, las decide. Por ejemplo, el camino de su hogar Dios lo trazó y Dios lo traza. He estado pensando en el hogar que Dios me dio, en los padres que Él me dio, en el padre que me engendró y la madre que me concibió en su vientre. Eso lo determinó Dios, eso lo decidió Dios. Sí, Él decidió soberanamente a ese padre que me engendró, a esa madre que me concibió en su vientre. Y de allí todo lo que tiene que ver con la vida en el hogar, hermanos. Todos los caminos que están vinculados con el hogar en que Dios nos puso. Todos esos caminos de nuestro hogar fueron trazados por Dios, de acuerdo con su perfecta sabiduría, hermanos. El camino de tus estudios, Dios los ha trazado y Dios los traza. Sí, la escuela donde yo estudié la primaria, el colegio donde yo estudié la secundaria, la universidad donde yo estudié, el seminario donde yo me preparé para servir al Señor, el camino de mis estudios tan variado, con tantas expresiones, Dios soberanamente trazó, decidió y determinó ello, hermanos.
El camino de tu matrimonio, Dios lo trazó y Dios lo traza. Sí, hermanos, hablo en primera persona. El camino de mi matrimonio, la mujer con la que yo me casé, ya hace 48 años, ya vamos para la boda de oro, dicen. El camino de la mujer con quien yo me casé, Dios lo trazó, Dios lo decidió, hermanos. Y lo mismo, el camino del hombre con quien mi esposa se casó, Dios lo determinó, Dios lo decidió soberanamente, hermanos. Así que los que aún no se han matrimoniado, los que aún no se han casado, no se olviden el camino de su matrimonio, el camino de con quién usted se va a casar. Es un camino que ya Dios lo ha trazado, soberana y sabiamente. Y lo que usted tiene que hacer es buscar el camino de su matrimonio. ¿Con quién se casará? ¿Cuándo se casará? Buscar en oración la guía de Dios para encontrar ese camino de su matrimonio. El camino de su profesión, Dios ya lo trazó y lo traza. La profesión que tienes, Dios trazó ese camino. El profesional o la profesional que eres, fue un camino que Dios lo trazó, hermana y hermano en Cristo. Sí, la profesión que tienes y la profesión que tendrás mañana, este camino Dios lo ha trazado. Y lo que tienes que hacer es buscar en oración ese camino de la profesión que tú debes estudiar. El camino de tus amistades, Dios lo ha trazado y los traza. Es importante que descubras, que llegues a conocer cuáles son las amistades que debes adherir a tu vida, cuáles son las amistades con las que debes relacionarte, hermana y hermano. En fin, el camino de todo lo que usted va a hacer y hacer en este mundo, Dios lo determina, Dios lo establece soberanamente. Y eso fue lo que el Señor, por medio del profeta Daniel, le dijo al rey Belsasar: tu vida está en la mano de Dios, y de Dios son todos tus caminos, de Dios son todas tus decisiones, de Dios son todas las cosas que vas a hacer. Y sabe, un camino que Dios había trazado soberanamente para el rey Belsasar es que en esa noche su vida sería cortada. En esa noche moriría. Aún y el camino de la muerte, Dios lo traza, Dios lo determina. ¿Cómo vas a morir? ¿Y cuándo vas a morir? Y las circunstancias en que vas a morir, el camino que Dios lo ha trazado y que Dios lo ha decidido ya. Bien, ahora yo quiero que formulemos esta pregunta. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad? Que nuestra vida está en las manos de Dios y que los caminos de nuestra vida
nuestras decisiones, nuestro hogar, nuestra manera de vivir en el mundo, Dios es el que lo decide. Abran sus Biblias. Sí, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Si leamos en el libro de Proverbios, el capítulo 3, y leemos los versículos, del 3 al 5, Proverbios 3 del 5 al 8. Abran todas sus Biblias y vamos a leer esta porción con concentración, hermanos, porque es muy importante. Aquí encontramos lo que debemos hacer ante la realidad que nuestra vida está en la mano de Dios y que los caminos de nuestra vida son de Dios. O Dios los traza, o Dios los determina. Leamos pues Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Dice aquí la palabra del Señor: fíate de Jehová. ¿De qué manera, hermanos? De todo tu corazón. La palabra fíate puede ser reemplazada por confía. Fíate o confía en Jehová. ¿De qué manera? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y por qué todo esto? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Examinemos, hermanos, este consejo del sabio Salomón. Salomón nos aconseja que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. No debemos depender de nuestra propia inteligencia y experiencia para nuestras decisiones, hermanos, para nuestro obrar en esta vida, hermanos. Que no debemos depender de nuestra inteligencia, de nuestra prudencia, para determinar sobre lo que vamos a hacer en la vida o obrar en este mundo. La propia inteligencia, la propia prudencia no es fiable consejera. ¿Para qué? Para trazar nuestros caminos, para las decisiones y lo que puede hacer en esta tierra. No se olviden, la propia inteligencia, la propia prudencia es mala consejera para esto. Y eso es lo que nos está advirtiendo el rey Salomón. Salomón nos dice que debemos reconocer, miren, tener en cuenta, consultar a Dios sobre todos nuestros caminos, sobre todas las decisiones, sobre todo lo que vamos a hacer. Miren el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras, tenlo presente, tómalo en cuenta. Hay una versión que traduce: consúltalo en todo lo que vas a hacer. También Salomón nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión en relación con los caminos de nuestra vida. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjese, versículo 7.
no seas sabio en tu propia opinión o en tu propio criterio, vamos a decir. ¿Cuántas veces es nuestro personal criterio? Son nuestros personales pensamientos los que están allí indicándonos, sugiriéndonos qué hacer, hermanos. Y cuántas veces nosotros, dependiendo de nuestra propia opinión, de nuestro propio criterio, o también dependiendo de nuestra personal experiencia, programamos y trazamos el rumbo de nuestra vida en esta tierra. Y Salomón dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y lo que yo leo entre líneas es que mi propia opinión, mi propio criterio, es la opinión y criterio de un ser imperfecto. Y si yo soy un ser humano imperfecto, hermanos, todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, todo lo que yo programe, tendrá el sello de mi imperfección, hermanos. Por eso, Salomón dice: en tus decisiones no te apoyes en tu propia opinión, porque tu opinión es imperfecta, porque eres un ser humano, eres una creación de Dios, hermanos. Y hermanos, una pregunta aquí: ¿y para qué hacer todo esto que nos aconseja el rey Salomón? ¿Para qué hacer todo esto? ¿No les parece que esta es una buena pregunta? ¿Para qué hacer todo esto? Dice el texto, hermanos, en el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos. Y noten, Él, o sea el Señor, ¿qué hará? Él enderezará, ¿qué cosa? Él enderezará tus veredas o tus caminos. Y aquí yo leo entre líneas, hermanos. Si el Señor es el que endereza mis caminos, eso quiere decir que yo puedo estar trazando caminos torcidos, caminos errados, caminos equivocados, producto de mi imperfección humana. Para que el Señor enderece nuestros pasos por sus caminos, para que no erremos, para que no nos equivoquemos en nuestras decisiones. Nosotros tenemos que reconocerlo al Señor en todos nuestros caminos, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, hermanos. Tengamos presente aquí lo que también dice el sabio Salomón. Proverbio 16, 25, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 16 y el versículo, Proverbio 16 y el versículo 25, dice así la palabra. Qué interesante es este texto. Por favor, abran sus Biblias, búsquenlo. Y si es posible, márquenlo. Y si es posible y mejor, apréndanselo de memoria, hermanos. Leamos lo que dice Proverbio 16, 25. ¿Qué dice? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones, hay acciones, hay cosas
que al hombre le parecen derechas, rectas. Pero eso que al hombre le parece algo derecho, algo recto, lo conduce ¿a dónde? Lo conduce a la muerte. El fin de ellos, de ese camino, es la muerte. Fuerte, ¿verdad? Hay una versión que traduce así este versículo, hermanos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay quienes piensan, miren, esto es interesante, hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. Me gusta esta manera de traducir. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba, dice aquí esta versión, hermanos. Y esta es una realidad humana, y esto ocurre cuando nosotros nos guiamos por nuestra propia opinión, por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio criterio, que entonces pensamos que todo está bien, que todo lo que hacemos está bien, es correcto, hermanos. Pero al fin de cuentas, eso que piensan que está bien, que todo está bien y lo hacen, lo lleva a la muerte, lo lleva a la tumba muchas veces, hermanos. Escuchen, solo los caminos que Dios traza para tu vida son perfectos y verdaderamente rectos, derechos. Y estos caminos no te conducirán jamás a la muerte o a la tumba. Y por esto es que debes confiar con todo tu corazón en Dios, que Él te va a llevar por sus caminos justos, verdaderos, santos y buenos. Y así tenerlo presente en todos tus caminos, en todos tus planes, en todas tus decisiones. Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios dice que hay dos caminos en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso está dentro del sermón de la montaña predicado por el Señor. Hay la puerta ancha que lleva a... Hay la puerta ancha que tiene un camino ancho, lleva a la perdición o a la muerte. Y hay la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, hermanos. Entonces, solo cuando Dios conduce nuestras vidas y dirige todas nuestras decisiones, nuestro vivir en todo aspecto, aún en los mínimos detalles, hermanos, de ella, es que no vamos a andar por un camino ancho, espacioso, cuyo fin será la muerte y la perdición. Y solo cuando Dios es el que guía nuestras vidas, el que traza los caminos de nuestra vida en este mundo, es cuando vamos a andar por el camino angosto que lleva la vida, hermanos. Y cuando yo leo en la palabra que hay el camino angosto que lleva a la vida, entiendo que ese camino no es tan cómodo. No es un camino fácil. Es un camino difícil, hermanos. Pero aunque los caminos de Dios no sean cómodos, no sean fáciles, sean difíciles, sean caminos angostos, en nuestro trayecto vamos a vivir bien y el fin al que llegamos será la vida y la salvación.
Bueno, ¿y cuál es el resultado de proceder así? Veamos en Proverbios. El capítulo 3, los versículos, Proverbios, el capítulo 3, y leemos los versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Atención a lo que dice el versículo 8, la razón para hacer todo lo que anteriormente ha dicho Salomón, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. La razón, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quiero leer esto en otras versiones. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo y no enfermarte. Y otra versión traduce así: no te creas sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Y escuche, y así te mantendrás sano y fuerte. ¡Qué maravilloso es! El líder Moisés no se creyó sabio en su propia opinión. Obedeció a Dios y se alejó del mal. Y dice la palabra de Dios que a los 120 años, cuando el Señor lo recogió y lo llevó a su presencia, ¿cómo estaba físicamente? No había perdido su vigor y no se habían disminuido sus ojos. Él no tuvo que usar anteojos para que le ayuden a leer o a ver, como ocurre con este predicador. Ahora, no quiere decir que yo no estoy siguiendo el consejo del sabio Salomón, pero fíjense, no te creas sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así tendrás sano y fuerte tu cuerpo durante toda tu vida y hasta la muerte. Ahí está el ejemplo de Moisés, 120 años, y qué vida tan trajinada y tan difícil que tuvo, ¿no? Pero el Señor, por su Espíritu Santo, mantuvo sano y fuerte su cuerpo. Gloria a Dios por esto. Escuchen, el que confía de todo su corazón en el Señor y lo tiene presente en todos sus caminos, lo consulta en todo lo que va a hacer. Escuchen, y solo será bienaventurado en todo lo que hace. No tendrá que llorar, lamentar nada por lo que hace. ¿Y por qué? Porque anda en los caminos que Dios le ha trazado. Bienaventuranza que implica felicidad, gozo, paz en el Espíritu Santo que mora en él. Y alguien preguntará, o puede preguntar, y es una pregunta correcta: ¿y cómo puedo saber los caminos de Dios? Bueno, hay dos fuentes, o dos medios. La palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras están todos los caminos de Dios para el hombre en este mundo. Entonces, la persona que quiere saber cuáles son los caminos de Dios para su vida debe empaparse de las Escrituras, debe leer las Escrituras. Debe tener la conducta del salmista que dice:
que él amaba mucho la ley de Dios, la palabra de Dios, y por eso la meditaba todo el día en mi meditación, dice el salmista. Y el apóstol Pablo dice que debemos nosotros trabajar porque la palabra de Cristo more. ¿En qué proporción? En abundancia. ¿Dónde? En nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros meditamos, estudiamos, escudriñamos las Escrituras y lo hacemos en abundancia, la palabra de Cristo o de Dios va a morar en abundancia en nuestros corazones, y hermanos, vamos a tener en ello la información, la luz, la guía para saber cuáles son los caminos de Dios en los que yo debo andar. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Y para que la palabra de Dios sea una lámpara que nos guíe en la oscuridad y nos alumbre en la oscuridad de este mundo y andar en los caminos correctos del Señor, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que llenar nuestro corazón de ella. El otro medio que Dios nos ha dado para que conozcamos los caminos de Dios para nosotros, los caminos de Dios para mi vida, es la persona del Espíritu Santo. En este sentido, por favor, abran sus Biblias en Gálatas. Sí, vamos a leer la palabra de Dios. En la carta a los Gálatas, en el Gálatas capítulo 5, y leemos 16 al 18. Gálatas capítulo 5, 16 al 18. Digo pues, noten, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quiero llamar su atención. Pero si sois guiados. A mí me gusta hacer siempre análisis gramaticales cuando estudio la Biblia, porque esta fue una asignatura que yo enseñé por muchos años cuando fui educador teológico en el Seminario Bíblico Alianza de Guayaquil. Y hay diferentes clases de verbos, dice la gramática. Y una clase de verbos son los verbos pasivos o en voz pasiva. ¿Y qué son los verbos en voz pasiva? ¿Cómo se estructuran? Como un sujeto paciente que recibe la acción y un sujeto activo, el que hace la acción. Y entre el un sujeto y el otro está un verbo, doble. El verbo ser y el participio de un verbo. Y miren lo que dice aquí. Pero si soy guiado, versículo 17, pero si soy guiado por, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí está. Sois guiados. El verbo ser y el participio. El sujeto que recibe la acción es vosotros. Si sois guiados, el que hace la acción, ¿quién es? Si sois guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la relación nuestra con el Espíritu Santo? De sujetos pasivos, que nos abrimos
y nos dejamos guiar totalmente por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y no oponemos nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestra voluntad, sino que pasivamente, sin resistencia, nos abrimos al Espíritu para que Él nos guíe y nos dirija. ¿Saben? La Biblia dice, ustedes han leído, que el que conoce las cosas profundas de Dios es el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y que Él está para ayudarnos en nuestra debilidad. Y una de esas debilidades o limitaciones es que no conocemos los caminos de Dios. Pero el Espíritu Santo sí los sabe, sí los conoce perfectamente. Y entonces cuando nosotros pasivamente nos abrimos al control y a la guía del Espíritu Santo, Él va a guiarnos y poner en nuestra mente y corazón cuál es el camino o los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Y Él nos guía por esos caminos. Así que los medios para conocer cuáles son los caminos de Dios para mi vida, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y la persona del bendito, del glorioso, del santísimo Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Hay un himno de la vida cristiana que en esta hora yo quiero leer sus estrofas porque tienen relación con lo que he dicho hasta aquí. El título del himno es "Cuán dulce es andar con Cristo, hermanos". Cuán dulce es andar con Cristo, paso a paso por la fe, andando en sus mismas huellas, cada día seguiré. Es seguro andar con Cristo, apoyado en su poder. Nada puede molestarnos al seguirle por doquier. Andaré con Jesucristo, cada instante seguiré las alturas celestiales, paso a paso alcanzaré. Hasta el fin iré con Cristo, o en tinieblas o en la luz. Por sus huellas reconozco el camino de la cruz. Quiero andar con Jesucristo, porque el tiempo corto es ya, pues la noche de tristeza pronto en día volverá. Guárdame, Jesús, más cerca en mi diario caminar. Solo anhelo en tus pisadas cada día caminar. Seguiré por la fe con Jesús andando. Siempre fiel, yo con Él quiero ir caminando. Amén. Recuerde que todos sus caminos, que toda su vida, con sus respectivos caminos, están ¿dónde? En la mano del Todopoderoso Dios. Recuerde, Dios dispone soberanamente de su vida y de todos sus caminos. Nunca se olvide de esto. Por lo tanto, con confianza de todo corazón en el Señor, escúcheme, no olvide esto, téngalo presente, consúltelo en todo lo que va a hacer.
para que sea prosperado en todas las cosas que usted emprenda, para que haga prosperar todos sus caminos y todo le salga bien mientras viva en este mundo difícil. Yo digo con todo mi corazón, amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gloria a Dios por este precioso mensaje. Vamos a continuación a cantar nuestro último himno, el himno número 187. Dulces promesas son las del Señor. Dios y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias porque nuestras vidas están en tu mano poderosa y tú trazas y determinas todos los caminos de nuestra vida en esta tierra. Oh Señor, te damos gracias porque no estamos abandonados por ti. Tú estás con nosotros porque eres nuestro Padre Celestial, interesado en guiarnos siempre en tus caminos justos, santos y verdaderos, que nos conducen a una vida bienaventurada, dichosa y feliz. Oh bendito Padre Celestial, que aprendamos la enseñanza de tu palabra y que la grabemos. Que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia para determinar los caminos de nuestra vida. Que con todo nuestro corazón dependamos de ti, que confiemos en ti, que te entreguemos todo nuestro ser a ti, para que tú guíes los caminos de nuestra vida con perfección y con perfecta rectitud, Señor, para nuestra dicha, para nuestro gozo y nuestra felicidad en esta tierra. Que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador, eterno y poderoso Salvador, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.
Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene